Bueno, lo que nos convoca aquí un poco era para hablar cómo pensar el antirracismo en el marco de la docencia ecuatoriana. Entonces, lo que me pidió Emi es que dé como una breve introducción a lo que sería el racismo en general y también ya situado en el marco ecuatoriano, un poco para iniciar la discusión. Entonces, lo que pensamos es que para abordar este tema, lo esencial es dejar de poner la mirada o el dedo en las personas racializadas en Ecuador y un poco mover la discusión a las estructuras, el sistema económico, político, social y la historia que sostiene y naturaliza el racismo. En este marco vamos a empezar diciendo que el colonialismo es un etos cultural no superado en Ecuador, que varias relaciones de poder y ordenamientos sociales actuales se remontan a la época de la colonia. Cabe recordar cómo las personas originarias de América no fuimos reconocidas como seres humanos hasta 1537, con la bula del Papa Pablo III y luego posteriormente en el marco de la Junta de Valladolid. Un poco para pensar esto, este reconocimiento de que las personas originarias de América teníamos alma y que teníamos una condición humana, se dio un marco económico para sostener el sistema feudal de la época. Entonces, este reconocimiento tuvo otro tipo de implicaciones políticas, implicaciones sociales, implicaciones culturales. Igual también si hilamos un poco más fino se puede ver como la relación que ha tenido la Iglesia en el marco ecuatoriano y de las colonias, en este establecimiento de una política racial. Y esto incluso es mucho más complejo para las personas afroecuatorianas, quienes por 300 años más siguieron siendo esclavizadas. Entonces, un poco para situarnos en el contexto ecuatoriano y, bueno, en general, podemos pensar al racismo como una jerarquía, ¿no?, que divide a las personas. Desde una perspectiva decolonial, esta división se da en una línea que se piensa como la línea de lo humano y no humano, la línea del ser y la línea del no ser. En este marco, todas las personas seríamos racializadas, sino que algunas desde el privilegio y otras personas seríamos racializadas desde la opresión. Esto sería desde la tradición de Franz Fanon, que es como un pensador decolonial. Grossfogel, Ramón Grossfogel nos da más luces sobre esto, para pensar cómo se da el racismo. Entonces él habla del proceso por el que se da el racismo, que es la racialización, que básicamente la racialización es marcar los cuerpos. Marcar los cuerpos en el lado del privilegio o en el lado de la opresión. Y en este marco las marcas que se pueden dar van por el lado de la cultura, la religión, la nacionalidad, la etnicidad, la lengua, como que hay un sinnúmero de marcadores en el cuerpo para poder pensar el racismo. Esto nos hace pensar que no existe una forma de racismo universal. Pensar que se puede pensar el racismo de forma universal sería como una premisa errada, ya que pensaríamos que no existe racismo en un contexto porque estamos aplicando construcciones que se entienden como racismo en otro. Entonces, un poco para pensar que el racismo es algo contextual y algo histórico. Otra base del pensamiento decolonial que ubica esta relación de poderes desigual, esta jerarquía entre personas, es la fundamentación y la inauguración de la categoría de la modernidad. O sea, la modernidad sitúa a Europa, las personas europeas, la historia europea como el centro del mundo. Y todos los pueblos y territorios que no estamos en el centro nos convertimos en la periferia. Una periferia que constantemente tiene que emular esta cita a este centro. La modernidad también establece como un pensamiento lineal de la historia, donde entre comillas hay personas más desarrolladas y personas menos desarrolladas que tenemos que siempre, por el mismo camino, buscar ser como la cita, ¿no?, como el centro del mundo. Estas nociones y relaciones de poder tienen implicaciones en otros conceptos que son posteriores, pero que también jerarquizan a las personas, como primer mundo, tercer mundo, norte global, sur global. Otro momento histórico donde se puede ubicar estos discursos también es posterior a la Segunda Guerra Mundial, como el discurso del desarrollo que fue implementado básicamente por Estados Unidos y también por Europa, ¿no? Un discurso que también tenía esta mirada lineal de la historia, donde había un referente y que fue adoptado también por gobiernos de Sudamérica. Y en este marco también tuvo implicaciones en la construcción de ciudadanía, ciudadanos de primera, de segunda categoría,
Y actualmente eso se puede ver en las políticas migratorias que tienen los países del primer mundo o norte global en relación a las personas que somos del tercer mundo o sur global, ¿no? Esas relaciones de poder desiguales, que se construye como ciudadanos de primera categoría con acceso a todos los derechos y ciudadanos de segunda categoría. Y las jerarquías siguen vigentes, de cierta manera, y en el contexto ecuatoriano, un poco para hablar de estas políticas raciales, en el sistema de castas, que es lo que fundamentaba como la colonia, podemos pensar, sigue vigente, se ha resignificado, tiene otras implicaciones actualmente, pero sigue teniendo relaciones como con el colonialismo. Y bueno, el ordenamiento es evidente, o sea, es un ordenamiento social y político. Categorías que se siguen utilizando hasta ahora, como mestizo, criollo, indígena, negro, dan cuenta todavía de esta relación, como de cuán cerca o cuán lejos una persona está de emular la cita, que en este caso nuestra cita es toda esta construcción de blanquitud, ¿no? Dada desde la españolidad. Un poco los movimientos antirracistas contemporáneos han buscado resignificar estas categorías como raza, persona racializada y racialización, buscando alejarse de una perspectiva biológica o biologicista, porque esto no va por ahí, es una construcción social y una construcción de poder. Pero al nombrar la raza, al nombrar la racialización, al nombrar a las personas racializadas, lo que se busca es desnaturalizar estos procesos que promueven que unas personas valgan más que otras. O sea, como problematizar los sistemas de poder y que promueven esta desigualdad. Estos lugares serían como lugares de enunciación política, ¿no? Un poco para cuestionar al poder y para ver qué hay detrás. Y es un poco complejo, yo quería que también, si quieren hablar de esto, es algo que yo vi mucho en redes sociales, que también fue un debate mucho en Ecuador. Las personas que en su momento cuestionaban las protestas de octubre desde un lugar de privilegio y desde un discurso muy racista, muy clasista, incluso muy machista, ahora están apoyando lo que estaba pasando en Estados Unidos. Cuando estos dos procesos obviamente son históricos y son contextuales, son distintos, pero responden a esta jerarquización entre personas, responden a una política racial, que es una política de acceso al poder. Entonces es como, no sé cómo conducir esto para que sea como, claro, hay que problematizar de formas más profundas, ¿no? Lo que se está dando. Justamente lo que tú dices, Majo, cuando pasó todo esto con respecto a Estados Unidos, y bueno, eso fue una de las motivaciones por las que se realizó este tipo de conversatorios. Pienso que es súper necesario que nosotros como docentes tomemos este tipo de espacios y este tipo de conversaciones entre nosotros como casi una obligación, una responsabilidad ética sobre nuestro poder en este proceso de desarrollo de las personas. Entonces, como tú dices, todo esto que se ha visto ahora tiene que ver mucho con cómo las personas se van desarrollando, qué tipo de información reciben cuando son pequeños y de qué forma se van desarrollando algunas cosas psicológicas, emocionales, que puedan responder a ciertos procesos sociales por los que hemos pasado ya históricamente los seres humanos. Pero de cierta forma, sí, todo lo que estamos haciendo en este momento, y más bien les agradezco por estar aquí porque considero que es muy importante que nosotros tengamos este espacio, tal como los niños tienen espacio y tenemos que generar nosotros como docentes espacios para conversar de esto. Es importante que nosotros como docentes y como personas que estamos atrás, digamos, de la formación o el desarrollo de ciertas personas, tengamos esto claro. Entonces, nada, me parece importante mencionar eso. Y, igual si es que hay otras personas que quisieran comentar algo acerca de lo que Majo ha dicho o dar algún aporte, son bienvenidas igual. O sea, igual quería vincular lo que dije con las lecturas un poco para dar paso. Ajá. O sea, lo que iba a terminar de decir es como toda esta reflexión que yo hice nos da cuenta que no importa el territorio, los cuerpos que son racializados desde la opresión siempre van a recibir más violencia, van a ser explotados, van a
como vivir procesos que les despojan de su dignidad, que nunca vivirían las personas que son racializadas desde el privilegio, ¿no? Y esto un poco es de lo que se ocupa los feminismos antirracistas, decoloniales, interseccionales, buscan la justicia social en todo nivel. Cuestionan incluso el racismo dentro del mismo movimiento feminista, que es lo que hablan las lecturas, o sea, están cuestionando cuál es el sujeto político del feminismo. ¿Hay una mujer? ¿Hay una sola experiencia de ser mujer? No, las experiencias son múltiples, los feminismos tienen que ser solidarios, tienen que ser incluyentes, un poco para tomar algo que está muy vigente ahora, esta discusión del techo de cristal del feminismo hegemónico. O sea, claro, podemos poner la mirada en el techo de cristal, pero también es necesario poner la mirada en las mujeres y personas que están recogiendo esos cristales del suelo. O sea, no podemos como centrarnos solo en una lucha, ya pensando como en el marco del feminismo. Y esto también nos permite como nombrar estas categorías como raza, racialidad, que pueden resultar polémicas, pero es un esfuerzo que muy poderoso de buscar juntar y visibilizar voces que históricamente y estructuralmente han sido invisibilizadas. Y también nos obliga a no caer en discursos reduccionistas, como por ejemplo un discurso que está muy vigente ahora de la porofobia. O sea, es más profundo la idea del racismo, o sea, el proceso del racismo es más profundo que eh, una cuestión de clases o de acceso al poder económico. O sea, tiene más capas históricas que tienen que ser problematizadas. O en el caso de Estados Unidos, el discurso de todas las vidas importan, que se contrapone a las vidas negras importan. Claro, al decir que todas las vidas importan, estás posponiendo una discusión y una lucha que es impostergable porque hay gente que se está muriendo. Y bueno, ahorita con estas pequeñas luces que queríamos dar, Emi iba un poco ya a tratar de encaminarlo como para pensar una pedagogía antirracista, ¿no? Cómo pensar el antirracismo desde la docencia. Muchísimas gracias, Majo, por todos los conceptos que tú has dado, todas las pautas histórico-conceptuales que realmente sí pienso que nos pueden ayudar bastante al momento de encaminar esta conversación. De nuevo, les invito a todos los que estamos aquí a intervenir en cualquier momento. Yo lo que voy a exponer a continuación es una forma que yo he encontrado como una estrategia docente que todos podemos utilizar para el antirracismo dentro de la educación. Entonces, de nuevo, esto es un conversatorio, es una reflexión entre todos como docentes. Es importante que nosotros también, de lo que escuchemos, podamos compartir nuestras propias experiencias, cómo nosotros lo hemos manejado dentro de clases, qué es lo que nos ha pasado, para todos poder llegar a soluciones, a conclusiones, incluso este es un espacio para poder desahogarse como docentes, que creo que es súper necesario a veces. Entonces, de nuevo, les doy la bienvenida y quisiera ya topar temas un poco más relacionados con la docencia. Pienso que es súper importante mencionar que, como primero, que la constitución de este país define al país como intercultural y plurinacional. Por tanto, su sistema educativo debe ser consecuente, digamos, con este principio y se debe construir una educación donde se refleje toda la diferencia colonial, toda la diferencia cultural, étnica y geográfica que nosotros como ecuatorianos tenemos. Ahora, quisiera saber si es que alguna persona que haya leído, digamos, la bibliografía de etnoeducación o el libro afro que yo compartí dentro del grupo, quisiera tal vez hacer alguna acotación con respecto a un tema específico que le ha llamado la atención. Y si no, pues seguiremos ya con una propuesta mía acerca de reflexión. No sé si Dani o Fernando, Jorge, Luis, Carmen o incluso Majo también. Ok, entonces yo voy a dar una propuesta para reflexión en cuanto a la bibliografía que se mandó y bueno, para dar un inicio a la conversación. De acuerdo a lo que dijimos anteriormente con respecto a cómo el Ecuador está definido, digamos, dentro de la Constitución, es importante mencionar que
para entrar un poco en tema de etnoeducación, la etnoeducación lo que trata de decir o de mencionar es que debería ser un derecho que nosotros podamos tener experiencias educativas con respecto a nuestra historia, con respecto a cómo se fue construida nuestra sociedad, con respecto a diferentes experiencias culturales, y que éstas se puedan visibilizar y ser parte del sistema educativo. Esto en cuanto a las minorías dentro de nuestro país, es decir, los grupos indígenas y los grupos afroecuatorianos, entre tantos que existen, pero refiriéndose específicamente a la cultura. Pero es súper importante mencionar que cuando este tipo de contenido educativo se agregue al currículum nacional de educación, no se trate simplemente de una adición, digamos, cuantitativa, sino de un proceso reflexivo. Es importante saber que el por qué estos contenidos no han estado ya involucrados dentro del Sistema Nacional Educativo desde hace muchos años. Es importante saber para qué se debe enseñar este tipo de cosas, para qué se debe compartir, el por qué y el para qué. Algo que me llama bastante la atención y que tuve la oportunidad de revisar es que desde 1998, esa fue la primera vez en donde se hizo referencia a la educación dentro del marco, dentro del campo de la educación. Entonces se presentó, digamos, este artículo 62 que dice: el Estado fomentará la interculturalidad, inspirará sus políticas e integrará sus instituciones según los principios de equidad e igualdad de las culturas. Entonces, más bien aquí quisiera hacer una pausa para reflexión y quisiera saber de qué forma ustedes, dentro de sus clases, dentro de sus experiencias educativas o pedagógicas, han sentido o han tenido la posibilidad de trabajar con este tipo de material, o han tenido la necesidad de trabajar con este material. No sé si Dani o Majo o Jorge o alguno de los participantes tal vez haya tenido esta experiencia. Eh, Hola. Bueno, yo personalmente en mi poquísima experiencia laboral, porque no me gradué hace mucho, no he tenido experiencia de trabajar con el material que tú enviaste, pero claro, me parece algo súper importante y buscar las mejores estrategias que se acoplen en donde tú vas a trabajar. Yo solo he estado trabajando con niños con necesidades educativas especiales. Y no, la verdad no tuve la oportunidad de usar este material, que me parece súper importante. Hola, Gracias, Hola, Dani. Jorge. Hola, Jorge, bienvenido. hola, ¿cómo están? Un gusto. Jorge, soy de Guayaquil. Me enteré un poco tarde, pero bueno, lo bueno es que pude sumarme. Bueno, yo soy educador, trabajo en un colegio muy cerca al puerto de Guayaquil y gran parte de mis estudiantes son de otros países o de otras provincias. Ya. Y poco traigo el tema de la problemática de la educación centralizada o el discurso centralizado de la educación, sobre todo en estudios sociales, porque claro, tengo estudiantes, por ejemplo, con origen montubio, con origen cholo, que ni siquiera están visibilizados o sea, ante el Estado. O sea, el Estado no visibiliza estas comunidades y estas poblaciones que son históricas de la costa. Un poco lo traigo a la mesa a continuación cuando mencionaste a las poblaciones indígenas y afrodescendientes. Ahí también están los cholos y los montubios, que son otras poblaciones invisibilizadas. Bueno, yo trabajo con un grupo de estudiantes en una escuela museo. Entonces, un poco lo que hemos hecho es cuestionar el concepto de museo, no con jóvenes que viven en zonas periféricas, no solamente jóvenes que viven en zonas lejanas del núcleo urbano, sino que viven en poblaciones históricamente marginadas. Entonces, un poco lo que hacemos es cuestionar el concepto de museo y también el discurso de la interculturalidad, que desde la mirada de la costa, por ejemplo, o sea,
solemos pensar que la interculturalidad se sujeta a las poblaciones indígenas. O sea, ese es el marco del discurso. Entonces, por ejemplo, yo tengo colegas del sistema cultural bilingüe con los que he compartido algunas cosas y cuestionado también un poco este discurso, ¿no? Y cómo también este discurso discrimina a otras poblaciones y deja fuera a otras poblaciones del discurso de la interculturalidad como un discurso que, digamos, debe ser integrador, o cómo puede ser inclusivo, porque ahí va al otro lado, ¿no? Claro. Dejar el concepto de integración por el de inclusión, estamos bastante lejos. Así que era compartirles eso. No he tenido la oportunidad de compartir aún, o sea, no he revisado los textos de la educación, pero bueno, un poco he venido trabajando con los conceptos de escuela-museo, el discurso de la interculturalidad en el Ecuador y en educación que he revisado desde Colombia, que tienen un trabajo bien interesante con algunas En Bogotá, comunidades. sí, tienen bastante trabajo con respecto justo a esto de una educación, que es la posibilidad, digamos, de las comunidades de brindar nuevas formas de educación desde su mirada, desde su forma de vivir. Entonces es muy interesante y eso justamente es lo que se está tratando de hacer acá. El gobierno actual acaba de sacar en el 2018, si no me equivoco, un documento que se llama Libro Afro. Y justamente eso es algo que yo quisiera cuestionar con ustedes y quisiera saber qué es lo que piensan, porque ese es el material que yo mandé para las lecturas, y desde el título, por ejemplo, dice material complementario para el desarrollo curricular. Entonces, solo la palabra complementario ya nos da a entender que el profesor puede utilizarlo si es que lo desea, pero no es algo que está considerado como un conocimiento que debe ser general, sino tiene que Siempre es ser periférico, considerado ¿no? exacto. Y también me pongo a pensar en cómo los niños pueden reaccionar ante eso. Si es que tú tienes una clase, dos niños afrodescendientes o dos niños negros, ¿cómo implementas este material? O sea, lo separas de la clase y dices, mira, este libro va a ser para ti, o cómo, ¿me explico? Entonces, es un material que no está diseñado, digamos, para la diversidad que existe dentro de la clase, sino está diseñado solamente para cierta población, lo cual también genera discriminación. Sí, igual, Entonces, claro, como dijo Jorge, también ser muy críticos con esta noción de interculturalidad que busca como también homogeneizar y como que meter en un mismo saco procesos que son contextuales, históricos muy profundos y complejos, ¿no? Y a muchas personas también es como ubicarlos como en la misma categoría. algo que me parece súper importante mencionar es este concepto de plurinacionalidad, pluriculturalidad. Es algo tan extenso y es algo tan Homogeneizante. exacto. Y es súper importante, o sea, el reto que nosotros tenemos es generar a partir de todas estas culturas diversas, con costumbres, con tradiciones, con tradición oral, con X cantidad de cosas que las separan, poder construir una cultura común y una cultura compartida eh, para poder convivir justamente con todas esas historias, con todas estas creencias, con todas estas culturas, con todas estas formas de vivir diferentes. Eh, y todo, digamos, desde una nueva estructura del Estado. Que en este caso, cabe recalcar que en la historia, como mencioné anteriormente, en 1998, lo que se hizo fue no trasladarlo a la Constitución directamente, sino darle este deber, digamos, a la educación. Esto es algo que también está dentro del material que yo he mandado y me parece súper fuerte que a nosotros como, o sea, dentro del marco de la educación se nos entregue, digamos, esta responsabilidad para que después recién en el 2008 es que el Ecuador se considera como un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional, etc. Pero 10 años atrás la educación ya estaba, digamos, con esta presión de generar una educación multicultural,
y con un montón, o sea, con un montón de responsabilidades que si es que no se hace de forma política, si es que no se presentan políticas que puedan reformar todo el sistema, la educación tiene una presión súper grande sobre cómo se va a ir desarrollando, digamos, esta ideología que estaban tratando de generar. Ya igual es complejo porque en el marco de estas relaciones que yo traté de esbozar como coloniales, igual, claro, ¿qué tipo de conocimiento también se está privilegiando? Igual, por ejemplo, ese material que tú pasaste, ¿hasta qué punto es representativo de lo que está ahí, de la gente que está ahí? O sea, ¿hasta qué punto sus voces están plasmadas en ese documento? Porque también Eh, como qué formas de conocimiento se están estableciendo como que son más válidas que otras. Y también eso también es un debate dentro de eso la es educación también, ¿no? totalmente, justo para conversar acerca de eso. Eh, ¿Qué tanto toda nuestra educación ha sido eh, enraizada en las culturas occidentales? O sea, ¿qué tanto de nuestra forma de ver al mundo como latinoamericanos, como indígenas, como negros, hemos podido desarrollar dentro de la educación, ya que incluso las formas de educación han sido occidentalizadas, han sido tradicionales? Y ahí en la Entonces, academia también, o sea, se sigue privilegiando los referentes europeos, los referentes norteamericanos. O sea, es como esta idea del racismo también es un racismo epistémico. ¿Quién tiene la capacidad de producir conocimiento y para quién? Es como que hay que pensarlo así, súper profundamente. no sé si Sí, Dani tiene algún comentario. Perdón, Jorge. no, por favor. O Carmen, alguno de los participantes que tal vez quisiera también acotar algo con todo lo que hemos venido conversando. ¿Aló? Luis, Hola, Luis. Hola, mucho gusto, soy Luis. ¿cómo estás? Mucho Bueno, gusto, bienvenido. estoy siguiendo el grupo de WhatsApp ya hace algunas semanas. Me parece muy importante, interesante lo que están haciendo. Bueno, básicamente no he interactuado porque todavía no estaba en la práctica docente y bueno, estaba en la necesidad de conseguir trabajo, digamos así, porque yo participé en el proceso Quiero ser maestro 6. ¿Ya? Y no sé si ¿Qué ustedes tal? conocen, pero básicamente es un problema la entrega de los nombramientos porque a la final se demoró y se sigue demorando. Sin embargo, ya me encuentro vinculado a una institución justamente de Guayaquil. Ahorita estoy en Quito y bueno, habrá el momento que tenga que viajar a Guayaquil, por el momento estoy haciendo teletrabajo. Entonces, me surgió muchísimo, me dio mucho interés el tema porque eh, primero no tengo idea de la realidad en la cual voy a trabajar en Guayaquil. Bueno, es en un cantón, se llama Salitre. Entonces entiendo que justamente este tema que estamos tratando aquí lo voy a abordar ahí. Entonces me pareció muy interesante el folleto que tú enviaste respecto a, bueno, que es un gobierno, es un documento gubernamental. Uh-huh. La verdad yo no lo había visto. Eh, entonces me imagino que esto es directamente para digamos que para las comunidades afro, ¿no? ¿No? Porque la verdad yo no lo he visto. Tengo una poca experiencia, pero he trabajado en los colegios, bueno, trabajé en Montúfar, en el colegio Montúfar por contrato, estuve ahí y después trabajé 3 años en una experiencia de educación popular que se llama INEPE. Ya. Pero la verdad, he investigado y nunca he visto este documento, entonces seguramente no sé, debe estar en la página del ministerio. Bueno, de todas formas, yo creo que como tú dices, en verdad está focalizado, digamos, como al sector, a un sector Afro-negro. de la población, ¿no? Y más bien esto debería ser digamos, más general, ¿no? Digamos, todos deberíamos, y los chicos deberían conocer todo esto y justamente leer una educación y recuperar justamente eso. Y a mí me parece que, o sea, que la base de todo esto en nuestro país es de la interculturalidad y en sí, digamos, derechos culturales en la educación que se han ganado en el último periodo gracias al movimiento indígena. em, digamos, están a la orden del día, ¿no? Están a la orden del día y es necesario que se vayan reproduciendo, pero obviamente pues el sistema
normaliza toda esa situación. Entonces el tema intercultural ya es algo que de pronto se vacía, el concepto se vacía y solamente queda el discurso y en la práctica pues no se cumple, ¿no? Y el otro problema es el problema de los maestros, digamos, la capacitación de los maestros, las posibilidades que los maestros tenemos para poder implementar este tipo de situaciones, porque, digamos, más allá de eso, todo el planteamiento de una educación tiene que basarse en metodologías concretas, digamos, ¿no? Más allá que, digamos, que parten de la experiencia de los pueblos, de los saberes y todo eso, pero creo que sí es necesario justamente para poder, digamos, para poder flexibilizar y para poder extender hacia otros sectores culturales y étnicos del país. Bueno, eso. Muchas gracias por tu parte, Luis. Pues sí, todavía nos falta bastante, pero lo bueno es que gracias a estos espacios nosotros podemos conversar acerca de lo que está pasando dentro de nuestro país para como docentes encontrar soluciones, saber apoyarnos, encontrar conclusiones y incluso nuevas estrategias, porque creo que a todo lo que, por ejemplo, esto de la etnoeducación, sí, es algo que se tiene que practicar debido justamente a que el Ecuador es tan pluricultural, ¿verdad? Entonces, justamente por esta razón es que se tiene que tomar en cuenta este tipo de educación. Pero justamente en este paper que yo les mandé, encontré algo que me llamó bastante la atención y quisiera saber qué es lo que ustedes piensan. Les voy a leer una parte de esto. Dice, ¿Qué página? esto está en la página 7. Estos procesos están encaminados hacia la necesidad de reafirmar y revitalizar lo propio, reconstruir sus memorias e historias, sus saberes y conocimientos, sus culturas e identidades para el caso de los pueblos y nacionales indígenas y afros, junto con sus lenguas. Entonces, ¿qué es lo que ustedes pueden entender cuando quisiera saber qué es lo que ustedes piensan? Claro, Jorge. Sí, bueno, yo tengo algunas colegas afrodescendientes que trabajan en el sur de Guayaquil, en Trinitaria, que es una zona vasta donde viven 180.000 afrodescendientes. Estas compañeras afrodescendientes están haciendo un proyecto para documentar la memoria de la zona y están llevando estas memorias al aula. Y conecto mucho lo que tú acabas de decir con este tipo de experiencias. Son docentes de educación pública, pero le han dado un poco o sea, le llevan la pelea a este sistema que un poco limita otras alternativas u otras visiones y están trabajando en este proyecto hace más o menos 6 meses. Y pienso mucho que las escuelas, que los espacios educativos deben ser espacios, o sea, deben ser comunidades vivas, donde las voces de los chicos, de las chicas y de los docentes y las docentes deben un poco responder a la realidad, ¿no? que les rodea, el entorno que habitan. Y un punto importante del por qué nuestro país no es un país intercultural, tiene mucho que ver con eso. Porque, o sea, te mandan el molde del texto o te mandan la figura o el video y a veces aparecen ciertos, digamos, actores, porque incluso en las mismas comunidades indígenas o afrodescendientes hay una serie de problemas internos y además hay una ausencia de representación de muchísimas comunidades afro e indígenas. Entonces, cuando se piensa que los afros o los indígenas están en el mismo saco, se parcializa la visión, la imagen, y genera un montón de limitaciones, porque el chico, por ejemplo, suele dar un concepto memorístico en el aula. ¿Quiénes son los afrodescendientes? ¿Quiénes son los indígenas? ¿Quiénes son los mestizos? O sea, y el concepto responde a un libro y no responde al contexto en el que habitan. O sea, ¿cuál es mi realidad? No, ¿dónde está mi voz? Y yo creo muchísimo que los profes tienen que ser mediadores, ¿no?, de todas estas diversidades en el aula y recolectores de estas diversidades, porque también un gran problema es que los profes a veces nos cuestionamos mucho este tema de la identidad, la interculturalidad, pero no escribimos nada y no compartimos nada. Entonces,
cuando verdaderamente los profes no somos una red, una coalición que circule, que se mueva, que sea dinámica, todas estas voces quedan en el aire. Y todas estas propuestas tan valiosas que seguramente muchos profes en el país están gestando, no se ven. Y mucho menos lo van a ver las carteras de Estado. Eso es algo que no llega ahí. Y lo Claro. digo por experiencia propia. Sería interesante, no sé, más bien se me acaba de ocurrir en este momento, con todo lo que me acabas de decir, Jorge. Em, Creo que es importante todas las personas que estamos aquí, si es que realmente nos interesa generar un cambio un poco más profundo, tal vez podríamos comenzar a dictar una carta con respecto a lo que representa estos temas dentro de la educación y la importancia que tienen. Me parecería importante nosotros como docentes de unirnos a más personas. Me imagino que también otro grupo de profesores están haciendo lo mismo, están pensando lo mismo, en cómo generar una carta para que este tipo de cosas puedan ser llevados un poco más al Estado. Entonces sería chévere que todos nos podamos unir, podamos redactar una carta y esta se pueda viralizar y se pueda llevar a consejos más altos, ¿no? Para que esto, como tú dices, no se quede justamente en estas reuniones en donde nos cuestionamos y reflexionamos y mostramos nuestra problemática, sino para realmente poder hacer algo un poco más profundo. No sé qué les parece para después de esto poder reunirnos, hacer un Google Drive o alguna cosa así para poder expresar todo lo que nosotros consideramos pertinente y necesario y hacerlo un poco más grande. Sí, sería súper, súper valioso. Yo igual súper contento de estar aquí, porque además es una forma de poder escucharnos un poco. Yo creo que ya estamos haciendo algo. O sea, ya estamos moviendo un poco y seguro vendrán nuevas iniciativas, como la de hacer una carta, un poco una especie de, no recuerdo la palabra para este tipo, como una especie de manifiesto, ¿no? Exacto, como una Donde, especie de manifiesto ajá, totalmente. donde los profes y los gestores sociales, también que trabajan con comunidades y también forman, comparten. eh, Sería interesante, sí. Gracias. Y un Por poco igual supuesto. rescato de lo que dijo Jorge, esta idea de cómo salir del texto, como que claro, te dan estas categorizaciones para explicar algo muy profundo y es como a veces también eso promueve que haya un montón de estereotipos, o sea, también como docentes tener como claro una pedagogía crítica que rompa los estereotipos que a veces también se fomentan en esos textos que a veces son muy esencialistas sobre lo que es los afros o los mestizos o los negros, como si fueran categorías súper rígidas y no es así, o sea, es más complejo. Sí. Y es que Es como ya el además hay trabajo. un... Ajá. Ujú. Sí, Jorge, Entiendo perdón. que, Jorge, ¿querías hablar tú ahorita? No, perdón. Ay. Es que un poco me emocionan estos temas. Nada, solamente decir que hay- la historia, o sea, nos ha negado la posibilidad de muchas cosas. Pero también existen muchísimos movimientos, reivindicaciones y luchas que, y todas estas luchas y estos movimientos están muy marginados de la historia nacional. Y eso hace que a los educadores, por ejemplo, nos cueste mucho tener referentes, ¿no? O sea, pensamos que hay un vacío gigante, ¿no? Es que nos han formado un vacío. O sea, no hay un vacío, realmente hay muchas cosas ahí. Exacto. Yo la otra vez hablaba mucho con unos educadores justamente de Salitre, que es un cantón Montubio de la costa, es que ellos me decían, pero sabes que yo quisiera que hubiese un espacio donde yo pudiese leer acerca de educadores de Ecuador que están abordando temas, por ejemplo, con comunidades afrodescendientes, indígenas, o sea, ¿dónde puedo leer eso? O sea, ¿cómo me puedo conectar con otra persona de mi país que afronta problemas similares, ¿no? Pero que está gestando cosas, que está escribiendo, que está produciendo. Y eso es algo que a mí un poco que todo me ha preocupado toda mi vida, el tema de no contar con un espacio de referentes, ¿no? Yo sé que igual están las academias, pero las academias, bueno, estas pequeñas células llamadas academias en este país tan desarticulado, eh, mucha gente de la escuela no va a las academias. Entonces, muchas cosas que se producen en las universidades no llega a las escuelas, no se ve a las escuelas.
Entonces los profes, por ejemplo, de estudios sociales, de literatura, de lengua, de arte, gestan, se mueven, producen, crean, pero no están visibilizados y tampoco cuentan con esos referentes. Y eso también es otro tema, ¿no? La Universidad Ecuatoriana no ve a la escuela. Eso es... Sí, es un paso completamente, completamente diferenciado. Incluso desde la escuela para el colegio, también hay un abismo entre esas dos instituciones. Los niños en ciertas poblaciones del Ecuador tienen una educación dentro de la escuela que no concuerda o que no llega a ser suficiente, digamos, entre comillas, para llegar al colegio. Y esto pasa bastante, digamos, en comunidades. Los niños tienen dentro de su comunidad una pequeña escuela que les enseñan lo que pueden enseñarles realmente, para ser sinceros, porque hay X cantidad de necesidades. Y cuando tienen que ir al colegio, a octavo, cuando pasaron séptimo, tienen que ir a octavo, y octavo, digamos, está en otro colegio y está fuera de su comunidad, los niños no alcanzan a cumplir con esas expectativas que se les da para el colegio. Entonces me imagino que al colegio y a la universidad hay una brecha gigantesca igual. Algo que me llamó también bastante la atención, con algo que mencionaste, Jorge, es estos vacíos que existen. Entonces, realmente puse la etnoeducación como una herramienta que nosotros podemos utilizar como docentes para el antirracismo, porque justamente ahora lo considero como una respuesta incluso política, social y cultural. Para los imaginarios que fueron construidos desde el poder dominante, desde las personas que homogeneizaron, digamos, el conocimiento, ¿verdad? Y justamente la etnoeducación no trata solo de que la gente indígena o que la gente negra pueda presenciar y pueda vivir lo suyo, sino que los otros también lo puedan apreciar y valorar como algo suyo también. Entonces, justamente lo que te estaba mencionando antes de esto que encontré en la página 7 de este documento, es que cuando se dan, digamos, estos documentos que pretenden incluir a ciertas poblaciones, se menciona mucho esto de decir, para que ellos reivindiquen sus conocimientos, sus tradiciones, sus culturas, cuando no se dan cuenta que también son nuestras, que también pertenecen a, digamos, la diversidad dentro del país. Entonces, eso responde a un montón, justamente incluso con el material que yo les mandé, que se llama Libro Afro, en donde lo hacen complementario, porque piensan que solo es para esa comunidad que tienen que aprender acerca de ellos mismos, de algo que fue negado anteriormente. Entonces, no es algo que se debe compartir, se entiende que no es algo que se debe compartir con todos, sino de nuevo con este tipo de población. Entonces, como la etnoeducación fue planteada de esta forma, como el libro que yo les presenté de Afro, en el que se ve que no es un folleto que está diseñado para todos, sino es un folleto que está diseñado para una comunidad. ¿De qué forma ustedes, así realmente, de qué forma ustedes considerarían que este conocimiento se pueda trasladar a hacerlo para todos, hacerlo general? O sea, también creo que va por un proceso de reivindicar las raíces que tenemos, ¿no? También esta construcción que tenemos de mestizaje quiere alejarnos mucho de nuestras raíces indígenas, nuestras raíces afro. Es como una idea de que, claro, nos separan, como tú dices, este material es para ellos, como si nosotros no fuéramos parte de eso. O sea, ese es el problema también de entender el mestizaje como, claro, como algo separado de sus raíces. Entonces también creo que una forma es no desconocer la historia, ¿no? O sea, en general. O sea, incluirla también en el marco de la docencia desde una perspectiva crítica. También como los libros de historia nos han enseñado, claro, esta historia que yo también hablaba, que es como la historia de Europa, o sea, de las potencias. Entonces también ver desde nuestro contexto inmediato, o sea, reivindicar los saberes ancestrales, reivindicar las culturas ancestrales, nuestro pasado igual es complejo, pero creo que es una tarea que tú decías, como una apuesta política, como no separar la producción de conocimiento de esta apuesta política y también como
claro, la teorización a partir de la experiencia también, o sea, un poco por ahí creo yo, no sé qué piensan los demás. Sí, cuando hemos sido los perdedores de la historia, porque así, o sea, los mismos textos de Ecuador nos definen como los perdedores. Entonces, cuando ahí está este discurso tan colonialista, o sea, yo me pongo a pensar muchísimo en el asunto del color, ¿no? Y cómo las comunidades afro o las comunidades indígenas, las comunidades cholas, se pueden sentir con respecto a esto. Cuando un niño de 10 años empieza a leer, miren, yo trabajaba en un museo del municipio de Guayaquil hace 10 años, el museo municipal, y yo me retiré de este museo porque viví una experiencia que me trastocó. Un niño afrodescendiente o sea, estaba al frente del museo con su mamá, que ella trabajaba en un restaurante. El niño entra al museo 3 horas. Y digo, el niño tan pequeño en este museo tan aburrido, 3 horas. Bueno, cuando termina su recorrido, me dice, oiga señor, disculpe, pero quiero decirle algo. Este es el museo de la ciudad, pero no hay nadie parecido a mí aquí. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde está la gente afro de Guayaquil o de Ecuador? En el museo de la ciudad. Veo puros señores blancos con bigotes, ropas caras y un lugar lleno de artefactos muy, muy antiguos y muy finos. Pero ¿dónde está la otra gente? ¿No? Y un poco yo comparo eso con lo que pasa en los textos. O sea, cómo empezamos a normalizar la discriminación en los textos, la exclusión en los textos. Entonces yo empiezo a leer una historia que al final me hace ver como un perdedor y me hace sentir un perdedor. Porque no está visibilizada esa parte de, o sea, yo no me encuentro. Entonces yo siempre digo que los chicos crecen como observadores de la historia. O sea, yo crezco observando la historia de los hombres del Ecuador, crezco viendo una historia de un grupo específico, de una república criolla, además, que se sostiene en muchos textos. Una gran cantidad de los contenidos están basados en este tipo de imagen para perpetuar también esta simbología. Y es por eso que yo creo mucho que cuando empezamos a escuchar a los chicos es que nos damos cuenta de que hay esta oportunidad de construir, ¿no? Esta historia basada en un solo texto, que al final lo que hace es que a los chicos los vuelve observadores, los enajena y a su vez también los convierte en seres muy deprimidos. O sea, la gente de mi país en el ámbito identitario, cultural, está muy deprimida, pero es justamente porque se nos ha negado la posibilidad de redescubrirnos, ¿no? De acuerdo. Sí, siento que es una herida colonial que todavía nosotros como ecuatorianos no hemos sabido profundizar, no hemos sabido reconocer, no hemos sabido sentirnos orgullosos de ciertas cosas y aceptar la derrota en otras, pero siento que nuestra identidad se ha visto quebrada en muchas circunstancias y se sigue viendo quebrada, justamente por lo que tú acabas de mencionar. Y claro, como un proceso de reparación histórica igual, como esta idea de la representatividad. Por ejemplo, en este espacio sería súper bueno también que hubiera alguien que pudiera hablar de esto en primera persona. O sea, es como eso también, como dar esta cabida como a voces distintas, no darles la voz porque son personas que ya tienen voz, sino Exacto. buscar que se visibilicen estas voces, porque también esta idea de dar voz es como muy paternalista, así de... Muy generalizante, muy de la misma relación de poder, así como de Salvador mestizo, Salvador blanco, de yo doy la voz. No, ya tienen voz, o sea, solo promueve que haya espacios donde puedan hablar, así en primera persona de lo que les pasa, sobre todo en el marco de una perspectiva antirracista o que cuestione como estas lógicas de poder. Uh-huh. Algo que me Yo me llevó... quedé pensando. Sí, sigue Liz. Me quedé pensando en lo que dices. Déjame ver. Bueno, no las conozco. Tú eres, no veo tu nombre. Emilia, lo que tú decías, bueno, y cómo llevamos, por ejemplo, digamos, de esta propuesta pedagógica que se está implementando en un sector específico afro, ¿cómo se puede llevar esto para que sea algo más integral, ¿no? Sí. Incorporarlo, digamos, al currículum, si se quiere, incluso de nivel nacional.
Sí, me parece que, bueno, primero hay que reconocer que sí es un primer paso que al menos por el momento, digamos, del movimiento negro yo creo que sí ha tenido una visibilidad. Por ejemplo, ahora ya escuchamos hablar de un Illescas, por ejemplo, en textos de historia, digamos, o de los cimarrones, o sea, y digamos, y también hablar de la memoria que realmente tiene el pueblo negro acá, Cultural. claro, y cultural y todo. Entonces, creo que, bueno, es un paso ahí, ¿no? El problema, claro, de nuestro país, que es tan diverso, tan rico, pero, digamos, históricamente también ha sido tan dividido, ¿no? Sobre todo los sectores subalternos, ¿no? Por el caso de los negros, bueno, ustedes conocen, ¿no? Siempre ha habido, de pronto, esa rivalidad incluso histórica entre estos dos sectores étnicos, que de pronto no han compartido incluso agendas comunes, ¿no? De luchas, ¿no? O han estado más desarticulados. Yo creo que, por ejemplo, en el caso del movimiento indígena se articuló muchísimo desde el tema de la educación, ¿no? Justamente las células de educación popular desde mucho antes, luego con Monseñor Leonidas Proaño, lograron articular lo que hoy es la CONAIE, ¿no? Como parte importante de la CONAIE. En el caso de los negros, me parece que ahí la historia es muy diferente, ¿no? Porque es un sector mucho más digamos, más disperso a nivel orgánico, ¿no? Además que es un sector muchísimo más, es doblemente explotado, digamos, a nivel histórico me refiero, ¿no? Entonces, ¿no? Incluso los negros eran mucho más explotados que los propios indígenas, ¿no? Por ejemplo, Totalmente. igual en la República pasaba eso. Entonces, frente a eso, digamos que hay una dificultad de eso, ¿no? Por ejemplo, que esto asuma el Estado es una lucha que hay que hacer, pero digamos no es algo que sea innato del Estado, porque es un Estado mestizo, digamos, hasta cierto punto blanco, oligárquico. Eh, pero ¿cómo llevar esto primero a los sectores, por ejemplo, indígenas, que se supone que serían los sectores como más afines, ¿no? O, digamos, o los sectores montubios, digamos, sectores de la población mucho más amplios, que de pronto no están controlando, no controlan el Estado, no controlan el poder político ni económico. Entonces, por ejemplo, creo que eso es mucho más factible también, ¿no? Respecto a esto, me gustaría que, por ejemplo, en una mesa se sienten representantes negros, representantes indígenas y aborden el tema de la educación, ¿no? Más allá de la cuestión del Estado, más allá de la cuestión de digamos, mm, digamos, del poder, ¿no? Del poder establecido. Entonces, eso con respecto a esa situación. Pero se podría hacer eso, ¿no? Por ejemplo, un manifiesto en ese sentido, de que primero sea asumido justamente por estos sectores que son subalternos a nivel histórico y que se vayan reconociendo, nos vayamos reconociendo en ellos, ¿no? En ellos y justamente nos vayamos enriqueciendo todo. Porque al final, de hecho, los sectores más oprimidos también, como dice Freire, también el opresor también tiene un grado también de enajenación, digamos, ¿no? Entonces se trata de liberarle también al opresor, se trata de liberarle en este caso a los racistas, ¿no? A la final también se trata de liberarles de eso que los deshumaniza y todo lo demás. Eso por un lado. Y la otra, que es más cortita, me estaba pensando, bueno, ¿y cómo lo hacemos en este contexto de pandemia, ¿no? Porque, bueno, estamos viendo lo que pasa en Estados Unidos, por ejemplo, los sectores latinos, los sectores negros sobre todo, son los que son más afectados por el tema de la pandemia y justamente vemos que la desigualdad del sistema provoca que los sectores justamente Más vulnerables. más vulnerables y dentro de los vulnerables que están los sectores raciales, digamos, que son víctimas del racismo, sean los más perjudicados, porque más del 70% de los negros, por ejemplo, en Nueva York, de los muertos en Nueva York son negros, ¿no? Y lo mismo está pasando, me parece que lo mismo podría ser que comience a pasar aquí, ¿no? En el caso de los indígenas, porque todavía esto no se termina, ¿no? Bueno, ustedes saben, Latinoamérica en este momento es el epicentro y luego lo será África o esperemos que ya realmente estemos declinando la curva y no vaya más. Pero bueno, en este contexto, ¿cómo podemos plantear esto, no? Porque, o sea, lo real, por ejemplo, yo estaba viendo en las listas de mis estudiantes, veo que de un curso de 40 ya prácticamente se están conectando 20. Otros no se les puede ubicar o simplemente ya han decidido no estudiar porque no hay las condiciones económicas, ni siquiera tienen para comer.
peor para estudiar. Entonces, frente a esta situación, ¿cómo podemos llevar qué mecanismos? Entonces, bueno, tenemos las redes sociales, bueno, mal o bien me parece que el celular sí es una herramienta que tienen todavía las personas. Bueno, son como más dudas, ¿no? Que tengo, de pronto no tengo articulado nada al respecto, pero de pronto me parece importante la reflexión acerca de eso, ¿no? En este contexto de pandemia, ¿cómo podemos llevar este tipo de reflexiones y a la práctica incluso, ¿no? Con los chicos. Qué bueno que menciono de esto justamente con el grupo. Y bueno, más bien como una iniciativa mía, más por mi lado, pero también lo he compartido con este grupo, hemos estado haciendo lecturas. Entonces, estas lecturas las hacemos por medio de un programa que yo les mando o ustedes se pueden grabar y me mandan. Estas lecturas se manejan solo por WhatsApp y yo he mandado lecturas a diferentes comunidades en donde sé que los papás tienen WhatsApp, que es lo más básico, digamos, en cuanto a comunicación que el ecuatoriano maneja y que generalmente sí hay acceso a eso en las comunidades con libros. Ahora me enteré que algunas bibliotecas del centro se han unido gracias a lo que ha pasado en Estados Unidos y han sacado una lista de libros para tratar el racismo con niños pequeños, que incluyen diferentes etnias dentro de los libros y que me ha parecido una iniciativa súper buena. Entonces, algo que se me ocurrió y quisiera saber si a ustedes también les interesaría y me pueden ayudar, podemos construir esto, un proyecto súper grande, es que se hagan libros para tratar justamente este tema y se hagan libros en quichua y se hagan libros en lenguaje de señas. Entonces, con estos tres tipos de libros, tipos que tienen que ver específicamente con el racismo, que tienen diferentes etnias como personajes, y lo de las dos formas de comunicación, las dos lenguas, la quichua y el lenguaje de señas podría ser una alternativa de tratar este tipo de cosas durante la pandemia. Yeah. Yo también de lo que dijo Luis reflexionaba, o sea, hay que tener una perspectiva interseccional también para ser docente, o sea, claro, las medidas que se aplicaron, sobre todo en cuanto a tecnología, o sea, no daban cuenta de la realidad del país, o sea, de gran parte de la realidad del país, o sea, no se consideró. Y es como también poner esos temas sobre la mesa, o sea, claro, se consiguió virtualizar gran parte de la educación, los procesos educativos, pero ¿quiénes? O sea, obviamente la gente que tenía acceso a esto, y la gente más privilegiada. Entonces, ¿cómo pensar esto en el marco de las personas que no tienen acceso a esto? O sea, y eso te da la interseccionalidad, también ver más allá, como de solo aplicar algo, no sé. A mí se me hace que es algo que da mucha tela y es muy, muy complejo como encontrar ahorita soluciones y igual mundialmente es como que no se pudieron encontrar soluciones en Ecuador tampoco, pero quisiera escuchar sus ideas o qué piensan al respecto, no lo sé. Yo quería decir que de pronto sí es, en verdad, en el tema educativo, sí es una oportunidad, me da la impresión, porque primero, digamos, también se está cuestionando la educación tradicional, ¿no? La escuela tradicional, y a la final incluso el tema de que los profesores empiecen incluso a tratar de ver otras metodologías, a tratar de utilizar la tecnología, creo que ya por ahí también es una oportunidad. Y incluso dentro de la etnoeducación, justamente también trata este tipo de temas, de qué forma se van a impartir los conocimientos, se van a impartir de la forma tradicional o se van a impartir desde cómo la comunidad ha visto que se llevan ciertos aprendizajes para los niños. Entonces eso también es algo súper interesante para reflexionar porque justamente la forma de educar también nos puede abrir nuevas puertas a nosotros como ecuatorianos para aprovechar la diversidad que tenemos y para poder justamente utilizar todos los recursos que hay para dar clases dentro de las comunidades que nosotros tal vez como docentes de la ciudad no utilizamos. Entonces, siempre pienso que es súper importante cuando se trata con comunidades, cuando se trata no con comunidades, incluso ya como una persona regular, es el saber que uno no está en una posición de, yo te voy a enseñar lo que yo sé para que tú lo hagas de cierta forma, sino que la otra persona tiene cosas de las que tú también puedes aprender.
Entonces, algo que se ve bastante en este como relación de jerárquica es justamente en el material que les mandé, desafortunadamente. Siento que aunque sea un material de etnoeducación como comentario personal, pienso que la base que es apropiarnos de lo nuestro como comunidad, como un entero, como un país, todavía no está formulada dentro de este documento. Es que igual ciertas partes yo lo revisé y se veía un poco forzado, como se sentía tipo Sí, para cumplir una cuota, sí. Porque exacto, sí totalmente. acudía a estereotipos y lugares comunes. Yo decía, pero esto, no sé, ya parece que son discusiones superadas, pero no es verdad. O sea, incluso con ciertas imágenes y todo eso, también como docente, cuando tú tienes este texto y lo manejas, o sea, cómo hacerlo accesible para los niños para que esto no se conviertan como en referente, sino que es como verlo de una perspectiva crítica. No sé qué piensan ustedes. Algo justamente con lo que tú mencionas, algo que yo vi en el texto que no se menciona es la historia. ¿Cómo llegaron los negros acá al Ecuador? ¿Cuál fue el proceso? Los niños no aprenden de eso, los niños aprenden, está bien que aprendan de la cultura, está bien que aprendan sus tradiciones, etcétera, pero tienen que saber acerca de la historia. Y es algo que, pucha, es doloroso y es duro de afrontar. Saber que tu historia tuvo X cantidad de procesos violentos, de procesos inhumanos, ¿verdad? Pero creo que son cosas que son necesarias. Algo que a mí me ha costado bastante entender eh, es que un montón de mujeres negras en Estados Unidos y acá también he escuchado que cuando las personas blancas o las personas mestizas, en el caso de nuestro país, se han acercado a ellas a decirles como, oye, enséñame, por favor, ¿qué debo saber como persona no negra? ¿Qué debo saber como persona con privilegio de raza? Entre comillas, ¿no? ¿Qué debo saber? ¿Me puedes ayudar? Y las personas negras han dicho, sabes que no es mi deber, no es mi deber hacerlo, porque cuando yo vine acá, digamos, históricamente, yo tuve que saber todo acerca de su forma de vivir, acerca de cómo incluso hacerme más blanco para poder sobrevivir dentro de la comunidad racista, dentro de una sociedad racista. Entonces, los negros, las personas negras han adoptado eh, esta forma ¿sabes qué? Yo no te voy a enseñar porque ahora es tu momento de educarte con respecto a mi cultura, de educarte con respecto a mis procesos históricos. Ya, pero es que es una forma de resistencia igual. ¿Por qué tiene que ser pedagogía Totalmente, constante? O sea, es como, totalmente. Pero como docente, me imagino, como docente negra, tú no puedes luchar contra eso, porque tu trabajo es generar conocimiento, generar espacio, desarrollar conocimiento, compartir conocimiento. Entonces, uno no se puede, digamos, como comentario personal, no se puede eh, como quitar, no se puede quitar a uno y también a las otras personas ese privilegio de poder hablar desde la experiencia. claro, sí. Entonces, justamente lo que tú estabas diciendo, Luis, a mí me encantaría que personas negras o personas indígenas estén aquí para poder compartirnos desde su punto de vista, porque eso es lo que se necesita. O sea, necesitamos entender otros puntos de vista y para eso necesitamos comunicarlos. Entonces, es súper complicado igual tratar este tipo de respuestas a todo lo que ha pasado, pero uno realmente no puede juzgar de qué forma las personas responden a lo que ha estado pasando últimamente porque no entendemos, porque no se entiende realmente qué es lo que está, qué tan profundo puede ser el dolor, la angustia, la ira, el rencor, etc. Eh, Claro, pero pero es de que es todas un formas, proceso histórico de constantemente les están cuestionando su identidad. Yo entiendo sus comentarios y creo que a nivel uh-huh, ya como de docentes, obviamente la relación de poder es distinta y no creo que actúen de esta manera, pero socialmente viene un extraño y te dice, enséñame, o sea, ¿por qué tengo que hacer pedagogía de lo que soy? O sea, eso exacto, Y a eso vamos con el tema del estigma de la folclorización, ¿no? O sea, también. es como que claro, es que eres un objeto colorido. O sea, Ujú. tienes una representación de lo
de lo hermoso, de lo bello de una cultura que además no entiendo. Porque claro, está sujeta a un sonido, a un baile, a una imagen, pero ¿qué está detrás de eso? O sea, Exacto. cómo trastocar todo eso que nos han dado en la educación formal. O sea, Claro, eso es es súper esencialismo. complejo. Y además también aquí entra otro tema importante que considero importante, que es que los mestizos también no sabemos dónde estamos. O sea, estamos es como una especie de dicotomía, ¿no? Estamos todo el tiempo hablando del otro, pero ¿quiénes somos nosotros? Eso es algo súper profundo y súper importante. Sí, y mira que y por qué yo lo he llegado a comprender un poco más últimamente, es que una niña china me dice, oiga, profe, yo soy otra en el censo. O sea, en el censo de Ecuador, las personas extranjeras somos otras. Y me dice, ¿y eso no será exclusión? ¿No me estarás excluyendo con decirme otra? O sea, ¿quién soy yo? Hay un trabajo que hizo Martin Schuller, que es un fotógrafo estadounidense. Él tiene un trabajo que se llama La faz cambiante de los Estados Unidos. Entonces él dice, es que el problema racial de Estados Unidos no es solamente de afros y de blancos. ¿Qué pasa con todos esos matices y esos colores que están en el medio de esa radicalización de la raza, de punta a punta? Entonces él hizo un trabajo fotográfico y se dedicó a visitar los 52 estados. Y en cada estado aparecían, digamos, 15, 20 personas que no representan al afroestadounidense ni al blanco estadounidense, pero son estadounidenses. No, es que o sea, son otros procesos migratorios, históricos, que ni siquiera aparecen, peor aparecerán en los textos, pues. Sí, si en nuestro país no hay visibilidad por esos otros, porque la gente ni siquiera sabe quién es. Entonces, es súper complejo. Sí. Eso y nosotros creo que igual como mestizos también estamos entre o sea, son tantas las cosas por las que históricamente y culturalmente hemos sido atravesados, que tenemos que ir de cierta forma, ir reconciliando todos nuestros procesos, eh, para saber justamente, para poder decir, bueno, con respecto a los indígenas o con respecto a los negros, porque realmente nosotros somos una mezcla de absolutamente todo eso. Entonces, ¿qué tanto nosotros sabemos acerca de nuestra identidad y de nuestra historia, como para poder hablar acerca de la historia y de la identidad de otras personas? Claro, es que igual los mestizos se ubican mucho dentro de la blanquitud, o sea, muchos mestizos ni siquiera se ubican como mestizos, piensan que son blancos. El único proceso donde podían cuestionar su identidad es si migran a algún país del llamado primer mundo o del norte global. Ahí se cuestiona tu identidad y puedes reconfigurar esta idea de, claro, eres el autorizado tú, pero en tu mismo contexto, cuando tienes tu privilegio de ciudadanía, de raza también, es muy complejo. Y todos estos matices también, como que lo que tú decías, Jorge, o sea, también el mestizaje es una categoría que busca aplastar a un montón de gente, o sea, es como, no, es una categoría muy homogeneizante, o sea, es más complejo que decir los mestizos, o sea, somos varias personas igual, como que hay muchos matices dentro de esa categoría que tampoco se visibilizan, no se visibilizan las relaciones de poder violentas que hay detrás también de la construcción del mestizaje, es muy complejo. Sí, yo también cuestiono mucho. Creo que Carmen tenía la mano levantada hace un rato. Carmen. Sí. Ajá. Carmen, ¿estás ahí? Sí, sí, estoy aquí. Hola, Carmen, ya te oímos. ¿Ya me oís? Sí. Ok. Vale, es que me gusta mucho escucharos y estoy aprendiendo muchas cosas y no doy muchas opiniones porque, claro, yo no soy docente, pero por ejemplo, vosotros habláis de historia y de estas cosas. Yo soy dominicana y ahora hay un problema en mi país muy serio porque están intentando como hacer otra historia, revisar la historia que hemos estudiado todos. Pero el asunto es, y fue lo que yo le pregunté a mis amigos de Dominicana, pero ¿de dónde vais a sacar los datos para hacer la historia nuestra? Y ellos me contestan, pues de los historiadores españoles, de los historiadores europeos. Digo, pero es que vamos a estar en lo mismo, porque es la misma visión y es la misma tal. Pero es que nosotros no tenemos... Eurocéntrico.
Claro. No, pero nosotros no tenemos nada de historia nuestra porque los indígenas nuestros los mataron todos. Los africanos que se llevaron tampoco como no sabían el idioma, no hay nada escrito ni hay nada que diga cuál es la historia. Yo pienso que en América habemos países que es que no tenemos historia. O sea, no tenemos de dónde sacarla, de dónde buscarla. Vosotros por suerte tenéis indígenas, tenéis otra cultura más antigua que nosotros, pero es que nosotros esa cultura desapareció con la colonización. A los 20 o 30 años de estar los españoles en Dominicana, los indios desaparecieron. Y los últimos los mataron. Los que no murieron por las enfermedades que llevaban los españoles, los mataron. Entonces, nosotros, ¿de dónde podemos sacar la historia? Y eso a mí me causa mucho dolor, porque es que la historia nuestra siempre va a ser una historia que no es nuestra, que es la visión que tienen los europeos de las Antillas. Porque en las islas, en todas las islas pasó lo mismo. En las islas no quedaron indígenas. Y es todavía como más fuerte. Entonces, claro. yo digo, yo me siento más africana que dominicana. Dicen, pero me pregunta, ¿pero por qué? Digo, porque es que hay muchas cosas de dominicano que está en la historia y que yo he aprendido que yo no siento que son mis valores. No sé si me Carmen, explico. sí, por tu aporte. Es muy, muy valioso. Yo quería Incluso- preguntarle a Carmen, perdón. No, no, sigue. Quería preguntarle a Carmen algo sobre la República Dominicana. Y es, ¿cómo es o sea, cuál es el grupo dominante en la isla? Los O negros, sea, pero nadie es negro. Eso es súper claro, claro. ¿Entiendes la cuestión? Sí. O sea, allí, si alguien quiere un presidente negro, pues una vez iba un candidato que era muy buen político, pero todo el mundo tenía claro que ese señor nunca iba a ganar simplemente porque era negro, porque tenía descendencia haitiano, y como hay un odio ancestral al haitiano por una dominación que hubo de 22 años de los haitianos a la República Dominicana, entonces, pues ahora mismo un haitiano es como nadie en mi país. Hay haitianos de 4 generaciones que no tienen documentación. No son de Haití porque no nacieron en Haití, pero tampoco son dominicanos. Y es una situación muy dolorosa y muy, muy rara. Y claro, a los dominicanos tampoco les importa porque los dominicanos quieren ser blancos. Si teníamos un presidente que se teñía la cara con polvos de talco blanco para parecer blanco en las fotos, y que vino a España en el año 1957 a llevarse españoles para aclarar la raza, y que recibió judíos para aclarar la raza. Entonces, venir de todas esas raíces es muy, muy cruel, y es que, ¿de dónde vamos a sacar historia nosotros con todos esos antepasados? Claro, qué complejo, Carmen. Y es como creo que también, bueno, lo que discutíamos antes, ¿no? Esta experiencia así de la racialización y de que todo el mundo se quiere ubicar en esta categoría de blanquitud, o sea, incluso dentro de los mestizos, así es como se ubican como blancos, no sé, es muy complejo. Algo que me llama mucho la atención y quisiera preguntarte, Carmen, me llama mucho la atención que dentro del país, de cómo tú lo describes, tú en cambio tengas esta crítica tan fuerte y que hayas generado un proceso de reflexión tan tuyo y tan personal. ¿Tú crees que, o sea, yo pienso que eso podría ser, digamos, el comienzo de una búsqueda de su historia, de el querer saber con respecto a su identidad? Pero ¿de dónde saco las cosas? ¿De dónde se saca? Claro, Porque ese es... todo lo que se dice de Dominicana, toda la historia de República Dominicana está basado en todos los libros que escribió, desde Montesino, ese de las casas, los conquistadores. Yo fui, por ejemplo, al Archivo de Indias aquí en Cádiz, a ver qué había allí. Pero todo lo que hay allí es lo que ellos querían que se supiese de las Indias. Entonces, estamos siempre en lo mismo. Por eso yo
envidio de alguna manera Sudamérica, porque Sudamérica tiene sus raíces de toda la vida y que no se la han podido quitar, por mucho que hayan querido, y mantienen su, como ya, aunque sea folclorismo, pero es algo tan vuestro, sus lenguas. Nosotros nada de esto tenemos, absolutamente nada. No nos queda ni alimento, solamente nos quedan 2 alimentos que venían desde nuestros primeros aborígenes. Luego todo lo demás ha desaparecido, todo. ¿Y sus primeros aborígenes son haitianos? No, los aborígenes eran los Caribe, los indios Caribe, que por eso se llaman las islas del Caribe. Haití no existía. Cuando los españoles fueron, era la Hispaniola y la isla entera era de ellos. Y luego en sus negocios con los franceses les cedieron una parte a los franceses y se quedaron ellos con otra parte. Pero todo han sido sus negocios de ellos, sus divisiones. Lo mismo que el europeo hizo con África, que cogió cartabón y compás y dividió, pues mire, esta parte a ti, esto para mí, esto para Holanda, esto para ti, esto para Alemania, esto para Inglaterra, y así fueron dividiendo el nuevo mundo. O había Yala, más bien. Sí, bueno, yo diría que, o sea, digamos, por ejemplo, si nos paramos en Hannah Arendt, ella decía que no se consideraba ningún pueblo. O sea, yo creo que esta idea de reconstruir la historia tiene que ver con sanar estas fisuras en los tejidos sociales. Pero ante todo esto, entendernos y entender desde qué valores podemos construir sociedad. Entonces, yo creo que aquí la idea sería trabajar esta cuestión de la identidad, quizá no tanto desde la historia, sino más bien desde el entendimiento de lo humano en la pluralidad y del entendimiento de la libertad en lo común, como lo planteaba Hannah. Esa es mi opinión. La unión en la diversidad. Tal cual. Pero yo creo que históricamente es que tampoco quieren, los dominicanos no quieren ser negros. Aunque tengan la piel negra, ellos tienen pensamiento de blanco. Eso es una cosa que yo tampoco entiendo muy bien. ¿Cómo tú, si eres negro, si tu padre quizás vino de África, o sea, no tu padre, tu bisabuelo, o tu abuelo desciende de los haitianos que lo tenemos al lado, porque es una isla, aunque sean 2 países diferentes, con culturas diferentes e idiomas diferentes? Entonces, ¿cómo tú puedes pensar como un blanco? Eso también sucede acá igual. O sea, hay bastante gente acá en el Ecuador que reniega completamente sus raíces e incluso tanto la reniegan que he escuchado a gente hablar como españoles no por nacimiento, sino por decisión. Jesús. Entonces, es algo que realmente sucede bastante y justamente tiene que ver con esta nota de hacerse más blanco, de querer pertenecer a ser blanco. Yo lo... Sí, Jorge. No, sí, perdón. Sí, yo lo veo mucho desde una historia familiar mía que, o sea, la cuento sin nombre, simplemente que encontré una foto de mi bisabuelo que era mulato. Entonces la familia se había encargado de esconder la foto muchos años, ¿no? Y cuando decidí preguntar quién era y luego recibí la respuesta, o sea, era una respuesta cargada de miedo, ¿no? O sea, aquí hay mucho miedo, así como pasa en otros países de la región, pero en el caso de Ecuador es que, primero porque los términos indígena, indio, cholo, montubio, negro, son términos que por mucho tiempo fueron peyorativos. Entonces, en las ciudades medianas y grandes del país, o sea, estos términos eran dirigidos a la población, entre comillas, poco educada o con malos modales. Y claro, las personas de 70, 80 años arrastran toda esta idea, ¿no? Todo este imaginario. Entonces, en la transmisión del conocimiento en casas fue así. Y podemos traer a colación frases que tenemos en la mente, ¿no? Mi hijito se debe casar con una blanca para que mejore la raza. Esa es una frase que la tenemos impregnada en muchos hogares ecuatorianos. Entonces, claro, es que tengo que hacer otra cosa porque lo que yo creo que soy no está bien. No es suficiente. Claro, y mi familia se ha encargado de ocultar o de tapar la historia de la familia por no querer revelar eso que por mucho tiempo
era atosigante, era un estigma, o sea, daba miedo transmitirlo, daba miedo que se sepa. Entonces, eso lo vemos en la población en general y claro, hoy estamos tratando desde diferentes lugares de cambiar eso. Y yo tomo muy en cuenta el tema que dijo, lo que compartió, me parece que Fernando, ¿no? O sea, cómo podemos sanar, empezar a sanar, ¿no? Desde lo que estamos viviendo en este momento, qué es lo que tenemos, qué es lo que somos. La pregunta es, ¿qué tenemos y qué somos? ¿No? Y cómo podemos trabajar a partir de ahí. Y cómo desde ahí salen a través de los saberes no formales que tenemos en casa, en la cotidianidad, es que podemos encontrar muchas respuestas de lo que somos también. Creo que lo principal, y he llegado a la conclusión en este momento, lo principal o como primer paso para comenzar a sanar ese tipo de cosas es justamente hacer esto, es tener estas conversaciones. Es decir, lo que uno ha hecho dentro de su campo, cuáles han sido las experiencias que ha tenido, de qué forma ha manejado ciertas situaciones personales, incluso porque como mencionas aquí, no es que somos una raza pura tratando de entender la historia de otra raza, por así decirlo, sino somos una mezcla de etnias y de culturas y de tradiciones y de historia que primero tendremos que sanarla nosotros mismos. O sea, y justamente se comienza por esto, por saber generar espacios en donde la gente pueda compartir y dialogar acerca de cosas que realmente no se hablan. Claro, es que al final es como, es que soy indígena o soy afro, pero no dejo de ser niño, no dejo de ser humano. Y yo también pienso mucho en el tema de cómo podemos compartir cosas comunes, cosas que nos han vinculado siempre, que no las vemos justamente por el tema de la clasificación, porque yo también digo que la manera en cómo el Estado nos ha clasificado racialmente, étnicamente, nos ha traído muchas complicaciones, porque nos clasifica. Obviamente que hay una lucha social detrás que ha sido tomada en cuenta hasta cierto punto y según los intereses de cada gobierno de turno también, ¿no? Entonces, yo tomo tu lucha y trato de clasificarla, categorizarla en un término o en un concepto. Y generalmente eso hace que muchas cosas queden excluidas. Entonces, cuando nos han clasificado por color, por etnia, por temas de raza, también nos ha traído un gran problema, porque nos enfrenta a los unos a los otros. O sea, la falta de un diálogo real, un diálogo intercultural real entre los grupos a través de la educación, de la vida de barrio, de la vida de ciudad, de pueblo, hace que, es que tú eres blanco mestizo y yo soy indígena y somos distintos. Y como somos diferentes, cada quien va por su lado. Entonces, ni tú me ves a mí, ni yo te veo a ti. Punto. Entonces, Justamente, ajá. no, sigue, perdón. No, ya, no, ya, ya se me pasmó. No. Todo bien. Justamente lo que tú estás diciendo me hace mucho referente a lo que Fer estaba hablando de la unión en la diversidad y encontrar justamente algo común, algo que compartir. Y es algo que nos cuesta bastante a los ecuatorianos. Nos cuesta bastante reconocer que somos, que incluso dentro de diferentes entre regiones, perdón, nos cuesta bastante saber que compartimos ciertas costumbres, porque nos ninguneamos entre provincias. Entonces, Claro. Fer, no sé si tú quisieras compartir un poco más acerca de lo que estabas diciendo con respecto a la unión en la diversidad. Pero, o sea, ¿desde qué sentido? O sea, Hannah diría que a partir del reconocimiento de la pluralidad sería como algo espontáneo. Pero igual ya cuando lo llevamos a la praxis es un poco más complejo. Pero yo creo que, por ejemplo, en el tema de la educación ecuatoriana, si plantearíamos una
cuestión de descentralizar el sistema educativo para que se comiencen a generar mallas desde el propio contexto, podríamos generar algo interesante. Y por otro lado, hay el planteamiento de que igual esta lucha antirracial siempre va a estar inevitablemente articulada por una lucha de justicia social. Y en ese sentido, cuestiones como las que hablamos de condiciones materiales, como que no haya internet y cosas así, igual debe estar dentro de la lucha, porque cuando hay esta diferencia tan marcada de desigualdad social, es muy complicado, o sea, de construir estas ideas. Y por otro lado, también cómo presentas el contenido. Por ejemplo, en el tema me he fijado mucho en el tema de los medios de comunicación, como tienen que dar este contenido de interculturalidad. El otro día analizaba con el profe de MU el contenido que presentan. Siempre es danzas y comida típica. Entonces, es como que esta cuestión de tener como comparsa y no presentas toda esta lucha súper interesante. Cambian Claro. estas dinámicas sociales, ¿no? Entonces, cuando es un sujeto político, se lo criminaliza, ¿no? Pero mientras esté vestido de diablo Uma, está bien. Claro, exactamente lo que tú hablas de la folclorización, Jorge. O sea, igual yo un poco discrepaba con lo que decían, porque yo sí pienso, está muy bien tender puentes, pero el problema de no visibilizar estas problemáticas, o sea, no nombrar el racismo, no nombrar a la raza, es que se está posponiendo una lucha por la que se está muriendo gente. O sea, aunque nosotros quisiéramos de manera utópica o de manera aspiracional, como decir, claro, encontremos puntos en común, todos somos iguales, pero es que no todos somos iguales, o sea, es evidente, o sea, hay gente que se está muriendo. Es como, es algo súper profundo y es lo que decía también Fernando y que es súper valioso, o sea, esto, sí, como, claro, cuando, o si son percibidos como sujetos políticos es algo peligroso, si se los ponemos a las otras personas como un lado así súper folclórico, de la gente comiendo, de la gente danzando, desde esta idea de ancestralidad también que es como súper compleja, es como, Y claro, sí ahí se se lo está toman en bien. cuenta. Ajá. Claro, sí. Y los Es movimientos como un gran show. antirracistas, ajá, ahora buscan eso, o sea, como resignificar estas ideas para entablar una lucha, o sea, puede ser como polémico hablar de la raza, como, ay, es un día de exclusión superada, pero es necesario hablar de esto, claro, no de una perspectiva biológica o biologicista, sino de social, de acceso político, de acceso al poder. Entonces, De por ahí va accesos Además a que derechos. De claro, accesos a además derechos. básicamente es eso. en las escuelas, nos han impedido hablar de estos temas. Primero porque, valga decirlo, las autoridades de los centros educativos no entienden este tema. O sea, es un tema que ellos están enajenados de la realidad de sus estudiantes. Entonces, además por un asunto generacional también, ¿no? Yo en algún momento propuse en mi escuela hablar sobre discriminación por el asunto del paro nacional, que además muchos indígenas guayaquileños también estaban en las marchas aquí en Guayaquil, y indígenas que vienen de las sierras, de familias purubáes, por ejemplo. Imagínense, en Guayaquil tenemos 200.000 quichuas purubáes, 200.000 quichuas purubáes. Es una población gigantesca. ¿Dónde están? En todos lados. Y bueno, pues quería traer el tema a colación en una clase, en un pequeño debate, y el bombardeo de las autoridades fue impresionante, ¿no? Pero es que no hables de eso porque nos pueden vetar. Es que cuidado con el Ministerio de Educación. Y yo les hablo de un colegio privado, ¿no? Y los padres que evidentemente tienen un gran estigma porque los chicos sean blancos, además. O sea, es que el ideal de que el chico logre un desarrollo es siendo blanco. Entonces, por ejemplo, el uso del aprendizaje del inglés tiene mucho que ver con eso. Entonces, el acceso al mundo globalizado tiene que ver con el asunto de la lengua, ¿no? Entonces, cómo se ha mercantilizado la educación. Entonces, ponemos el inglés y actividades extracurriculares porque hay este ideal de desarrollo. Pero, ¿dónde queda la esencia del chico? ¿Dónde queda la identidad del chico? Entonces los centros educativos no les puedo decir que no tienen interés, probablemente muchos ni siquiera saben cómo abordarlo. O sea,
cómo los centros educativos abordan la diversidad sin politizarlo y cómo abordan el asunto de discriminación, xenofobia, racismo, sin pensar que es una cuestión que les puede traer problemas con el ministerio o con los padres de familia. O sea, ¿cómo les podemos ofrecer de forma no conflictiva herramientas, material, insumo? Es complejo. Sí, o sea, sí, yo concuerdo con lo que dice Diego. Tú eres Diego, no, disculpa. Yo soy Me Jorge. Jorge, disculpa, Jorge. Hola, Luis. Somos colegas también. También, sí. Claro, o sea, el trabajo de docente es una beta que está ahí y que hay que hacer un trabajo impresionante, al menos en el sector público. Los docentes tenemos muchas falencias a todo nivel y uno de esos es justamente la limitación que existe de parte del propio Ministerio de Educación, es decir, de las instancias del Estado, que son bastante rígidas, ¿no? Digamos, no tanto en el sentido digamos, no tanto en el sentido digamos, del currículum, ¿no? En sí, porque yo veo que sí hay posibilidades de moverse con el currículum y hacer cosas independientes, críticas incluso en los colegios, si nos pusiéramos de acuerdo. Pero el problema es con los profesores, es decir, eh, digamos, o sea, ¿qué es lo que yo veo en estos pocos días que me he encontrado con profesores de Salitre? Que no es diferente de otros colegios del país, que los profesores, primero muchos no tienen vocación, ¿no? O sea, están ahí porque necesitan trabajar y bueno, están ahí. Entonces, digamos, su estadía ahí más responde a una necesidad material de sustento que en realidad a un interés por resolver los problemas de los chicos, ¿no? Pero por estar involucrándose con los chicos. De hecho, el trato sigue siendo no un trato horizontal, digamos, un trato cordial, amable con los chicos, sino más bien de superioridad, ¿no? Donde hay que decirle licenciado, donde incluso ellos o los profesores no tienen ninguna posibilidad de hacer un trabajo emocional, incluso creo, ¿no? Bueno, a nivel general, ¿no? Habrá sus excepciones, supongo, pero todavía no conozco. Entonces, con esas dificultades de que hay en los maestros, me parece que es difícil, pero también es un espacio donde se puede trabajar. Por ejemplo, si se logra hacer este tipo de células justamente de reflexión, incluso de formación, ¿no? Porque, bueno, yo no entiendo muy bien cómo es el proyecto, pero me llama mucho la atención una escuela de pedagogía crítica. Qué interesante eso, entonces. Porque, por ejemplo, habría que analizar incluso las perspectivas metodológicas que tiene el gobierno. Es decir, los gobiernos, incluso el Estado, se apropian de metodologías, lo mismo que pasa con el tema de la interculturalidad, ¿no? Se apropian de las teorías, pero les quitan su esencia, digamos, ¿no? Por ejemplo, ahora también se están apropiando, hace rato ya se apropiaron de la educación popular, pero en realidad como que tampoco no van a fondo con el tema, ¿no? De igual forma con otro tipo de metodologías que, pues, digamos, se lo podrían llamar innovadoras, ¿no? Como por ejemplo ahorita veo que para enfrentar la pandemia están planteando el aprendizaje basado en proyectos. Ajá. Pero el problema es que nadie entiende esto dentro de los docentes, digamos. Ni siquiera los capacitadores de los distritos o entenderán, digamos, de un sentido, pero eso no se refleja en los materiales, en las fichas didácticas, que a la final son una lista de actividades donde los chicos no tienen ninguna libertad de decidir los contenidos, de decidir de qué forma son autónomos para profundizar la investigación. Nada que ver, sino que se convierte más bien en una educación tradicional que en este momento de pandemia lo que hace es estresarles a los chicos porque, bueno, ellos los ven como tarea, no lo ven como algo que de pronto les anime, ni siquiera le ven como algo que les va a servir. Entonces, más bien se estresan las familias, se estresan los propios chicos y es un gasto también, ¿no? Porque también, bueno, por ejemplo, en mi caso, hay chicos que hacen recargas para conectarse
qué sé yo, unas 2 horas que le obliga el colegio. Y ese es un gasto que ellos tienen, ¿no? Y a la final, ¿para qué? Solamente para que les digan actividades que tienen que hacer y tienen que guardar en un portafolio. Sí, Entonces, nadie eso, escucha sus creo voces. que lo concreto, bueno, no lo concreto, pero me parece que una opción sí sería el tema del trabajo docente, ¿no? Justamente porque ahí es donde hay mucho por hacer. En Colombia me parece que más bien hay bastantes experiencias que se podrían recoger. Parece que en Chile también, pero aquí no he visto mucho en la ciudad. Yo he En sí, visto en un el trabajo Ecuador, Pero interesante voy a retirarle. en sí, Ah, en el Ecuador las experiencias, o sea, perdón, las investigaciones educativas son bastante escasas. Eh, no no se genera tanta investigación con respecto a cómo nosotros manejamos la educación, con nosotros como ecuatorianos, de qué forma la vemos, de qué forma hemos evaluado nuestra propia educación. Es más, el currículo educativo entiendo que no fue creado por personas ecuatorianas para ecuatorianas, sino fue sacado de un modelo mexicano mezclado con uno brasilero, que realmente no nos representan y no representan las necesidades que nosotros tenemos como ecuatorianos, no representan las formas de educación y de aprendizaje que nosotros tenemos. Entonces creo que incluso desde ahí se puede encontrar un montón de cosas que necesitan, digamos, una, una recreación, ujú. un apoyo desde las personas que tenemos claro qué es lo que necesitaría nosotros como ecuatorianos. Pero eso, como dijimos anteriormente, es algo que incluso nosotros estamos tratando de entender desde nuestra historia y desde de nuestra forma de vivir. Considero que todo lo que hemos hablado hasta ahorita ha sido formas de cómo, como ecuatorianos y como docentes, tenemos que irnos para atrás, un poco para atrás, para poder entendernos mejor, para poder entender nosotros de dónde venimos y qué es lo que implica esto, para después funcionar mejor como personas que están tratando de desarrollar o crear un nuevo conocimiento con respecto a identidades. Esto es algo que yo saqué de hoy día. No sé si alguien también quisiera compartir qué es lo que saca de esta conversación para ya un poco ir cerrando el espacio. Yo siempre veo, hola con todas y con todos. Yo siempre veo esto como una oportunidad para, primera vez que me sumo, ya otras veces he visto publicaciones, pero bueno, hoy dije, me voy a sumar y ha sido una oportunidad muy rica para poder intercambiar opiniones y visiones de ciertos temas que nos implican a todas y a todos. Y un poco también hay un punto importante acá que me parece que también habría que darle espacio algún momento, y es como desde el concepto de nación, que eso es otro tema, se ha escrito la historia del Ecuador. Gran parte del Ecuador lee una historia andinocéntrica. Entonces es una visión pensada desde la capital que no representa incluso a mucha gente de la capital y más aún a gente fuera de la capital. Entonces hay muchísimos estudiantes de otras partes del país que crecen leyendo una historia con una visión andinocéntrica, probablemente de 4 o 5 personas, ¿no? Que son las que producen textos de diferentes editoriales. Entonces, a eso digo yo al principio de este conversatorio con el tema de que hay otras comunidades y hay otras poblaciones que nunca son tomadas en cuenta para conversatorios, y tiene que ver muchísimo con cómo hemos crecido, ¿no? Como por ejemplo un niño montubio solamente lee historia de los incas en un texto de los incas, evidentemente porque es una visión, es complejo, pero el tema es que crece con una visión inca de la historia ecuatoriana. No, esa es sumamente complejo. Esto lo digo como alguien que vive fuera de la capital y que ha crecido con esa problemática, ¿no? Y gracias por el espacio y espero que podamos seguir compartiendo. Gracias, Luis. Muchísimas gracias por tu comentario y por tu aporte. Majo.
No sé si tú ibas a decir algo. Sí, bueno, yo como una conclusión pequeña, igual, o sea, todo lo que compartieron ustedes para mí fue muy enriquecedor, pero también esta idea de que para desnaturalizar el racismo hay que hablar de eso, tiene que dejar de ser tabú en Ecuador. O sea, es súper complejo, pero es un ejercicio que se puede hacer desde la docencia y también en el marco cotidiano de cada uno, ¿no? Como poner estos temas que resultan incómodos o polémicos sobre la mesa, ¿sí? Y eso igual, muchas gracias por compartir y les esperamos la siguiente semana igual. Todas las semanas tenemos temas diferentes que vamos proponiendo nosotros como integrantes del grupo. Y claro, están totalmente invitados. Si es que les interesa, podríamos a Jorge y a Luis, creo que no estaban en el grupo de WhatsApp, Majo, ¿verdad? Jorge, sí, si quieren pasarme Sí. los datos por los comentarios, los podemos agregar al grupo para que pasar material, igual que se enteren de los encuentros. Jorge, ya está. Luis, si te interesa, también nos puedes mandar tu número de teléfono. Justo estoy en el grupo de WhatsApp. Ya, Buenísimo. buenísimo. Sí, estoy ahí. Yo no Yo había quería hacer podido un recibir, pequeño comentario. sí, Carmen. Sí, con esto, es que con esto de la pandemia ha dejado muy en evidencia la brecha digital que existe, no solamente en América, sino también aquí en España, donde yo vivo hace 30 años, en Dominicana también. O sea, el asunto de que los niños tengan que estudiar en casa, pues muchas veces en las casas no hay ordenadores. Pero es que aparte de que no hay ordenadores, los padres tampoco están capacitados para ayudarles a los Asistir, deberes. totalmente. Entonces es complejo. Yo tengo aquí en España amigas profesoras que muchas veces han tenido que a través de Globo, a través de WhatsApp, buscarse la vida de qué manera de mandarle las cosas a los alumnos, porque no tienen las herramientas. O gente que vive muy en las montañas, que tenían las niñas que caminar, que irse en caballo, no sé cuánto, 10 y 12 kilómetros para buscar un sitio donde hubiera señal, porque esto es Europa, pero no está en Europa donde hubiese señal para poder acceder a los deberes. O sea, esto de la brecha digital ha dejado muy en entredicho que la educación, si se quiere ser de verdad de esta manera, habrá que buscar otras Otras formas. formas. Otras formas. Tiene que reinventarse completamente. Exactamente, porque es que se ha dado cuenta que ahora que con esto, que así no se puede. Y aquí, por ejemplo, han dicho que todos los alumnos tienen que pasar de curso, pero es que hay alumnos que no han dado palo al agua, pero no porque no han querido, sino porque no tienen las herramientas para poder acceder. Porque quizás su madre tiene un teléfono y tiene una tarjeta para llamar a su país, no para que el niño se vaya a estudiar. Es más importante para ella saber cómo está su madre o cómo están los hijos que dejó en Brasil, en Ecuador, en Dominicana o donde fuese, que dejarle los datos a ese niño para que haga la tarea. Entonces yo me he quedado un poco alucinada con toda esta situación. Digo, pero es que esto es kafkiano. Entonces, como reinventar y ver de qué manera, si sucede algo así o si no existe en las aulas o si pasa qué, de qué manera se puede continuar la educación a los chicos, ya sea con proyectos, pero incentivándole a que los proyectos sean como parte suya propia, no de que un profesor le teledirija y le diga, pues tú tienes que hacer tal, 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 y porque yo quiero que sea así, así y así. No sé, yo lo miro un poco desde fuera porque vuelvo y os repito, no soy docente. Yo lo miro más bien desde la práctica de la vida. Justamente eso es algo súper importante, un tema que a mí me ha gustado bastante, es que en el momento en el que uno se acerca a una comunidad o en el momento en el que uno se acerca incluso a un estudiante regular, uno tiene que generar que sus habilidades se puedan desarrollar para que él en el futuro sea él mismo el que crea, el que pueda crear sus propias oportunidades. Esta nota de hacer o de crear dependencia entre la persona que tiene la información y la que no la tiene ha sido súper, o sea, no ha servido para absolutamente nada, porque de ahí salen estos procesos en donde los estudiantes solo tienen iniciativa o solo tienen voluntad de lo que otras personas les pueden decir que tienen que hacer, pero no porque es algo concientizado y no porque es algo, una reflexión propia, de una necesidad propia para construir o para llegar a objetivos propios, sino es de No estamos objetivos que no siendo son seres de otras personas. autónomos.
Exacto. Pero Bueno, bueno. igual yo les quería agradecer por aceptar que participe en la reunión y bueno, también felicitarles por todo este proceso que están llevando adelante y que sepan que igual cuentan conmigo. Me interesa muchísimo el estudio pedagógico y sobre todo la práctica. Entonces, si ustedes consideran que yo puedo de pronto colaborar en algo o me pueden seguir invitando a eventos para seguir empapándome y ver, poder construir alguna otra actividad, pues estoy a las órdenes. Lo que yo saco como conclusión de pronto, me parece que sí es necesario, bueno, desde mi punto de vista, tener tal vez unos ejes de lo que es la etnoeducación, digamos, como como tener un poco como para tener el compromiso de lo que dijo María José, de llevarlo a las aulas y justamente en este momento, en este contexto donde tenemos que luchar contra el racismo. Entonces entiendo que un elemento quizás, un eje de la educación es recuperar la esencia, la memoria, la historia. Yo creo que es fundamental. Eh, ¿Por qué nosotros, digamos, por qué debemos estar en contra del racismo? También hay elementos históricos que nosotros podemos rescatar para indicar eso, ¿no? Que al final somos digamos, la migración y todos los factores sociales, biológicos, en realidad nos han cambiado un poco la piel, pero en realidad somos seres humanos, digamos, en igualdad de condiciones, digamos, desde el punto de vista humano, ¿no? Bueno, entonces yo creo que igual así tendríamos que ir sacando como los ejes de eso, ¿no? Como un ejercicio de síntesis, como un ejercicio de sacar lo más importante de abstracción, ¿no? De extraer lo que hemos estudiado el día de hoy. Bueno, disculpen, la verdad, yo solo pude estudiar un poco, me llamó muchísimo la atención este documento que tú enviaste del ministerio, pero también leí la primera parte de Davis que me enviaste también, porque no hemos hablado mucho del tema de las mujeres, que me parece fundamental, y el tema del racismo, que también ahí creo que debe haber algunos matices que deberíamos tratar. Y bueno, y el otro de estos documentos me parece muy interesante. Podríamos incluso, no sé, Majo, podríamos tal vez hacer diferentes partes de este tema para poder hacer conversaciones más específicas. Pienso que sería bueno contextualizar un poco y tener conversaciones ya con un fin específico en el que podamos sacar unas conclusiones bien plasmadas, incluso el documento del que les había hablado anteriormente, que pienso que como docentes, incluso solo soltar ideas al principio y decir, esto considero que es importante, se debe tomar en cuenta, cada uno poner partes de lo que considera para ir entre nosotros armando algo importante. Entonces... Bueno, yo dar las gracias por haberme aceptado a participar en esto y sí que me interesa. Gracias, Carmen. Porque aunque no ejerzo como docente, yo soy docente, o sea, yo sí que puedo dar clases de cocina, que fue lo que estudié, pero no lo he hecho. Muy bien. Pero sí que estoy muy interesada en esto porque me parece que se pueden sacar muchas cosas buenas de aquí. Muchas gracias, Carmen, por tu participación. Igual ha sido muy valioso para todo el grupo. Yo quería decir algo. Ah, claro, sí. Que con lo que dijo Luis, justamente esto de poder construir alguna propuesta, más que una propuesta por ahora, algún documento común donde podamos tener ciertas, justamente lo que tú compartiste, ¿no? Ciertos documentos, ejemplos, uno que otro insumo para irlo incorporando a nuestro contexto y luego un poco compartir cómo nos va, y también a la vez poder escribir un poco lo que estamos haciendo, con miras a este tema del manifiesto que tú comentabas al principio, ¿no? Así que nada, agradecerles otra vez por el espacio y muy contento de haber estado hoy aquí. Muchísimas gracias, Jorge. Después yo les puedo mandar, con el Fran Majo podemos hacer un documento en Drive para invitarles a todos a editar. Y sí, la verdad es que me interesa bastante seguir conversando acerca de este tema y tal vez profundizar un poco más,
Entonces, tal vez si ustedes quieren, nos pueden dar unos temas específicos para conversarlo y entre todos vamos armando un nuevo espacio para la reflexión. No sé, Dani, si quisieras dar un comentario ya para terminar este espacio. Sí, bueno, primero agradecerles a todos. Ha sido súper, un montón de aprendizaje todas sus intervenciones. Creo que también es súper importante, como decía, me parece, creo que María José, el que todo esto que se conversa también se lo haga en el actuar de cada uno y en el espacio que estemos, sea en la familia, sea como educadores, ir como generando esta conciencia en el actuar. Yo sé que es súper importante el como transmitir el conocimiento, yo que sé, en la clase de historia y que conozcan los niños, los estudiantes, toda la historia, pero también me parece súper importante el generar proyectos que involucren a estos estudiantes en que sean gestores de cambio, de que, yo qué sé, desde que pertenezcan y se den cuenta que pertenecen a algo, que son parte de una comunidad y que en esa comunidad va a haber un montón de problemáticas, para que a partir de ellos nazcan Las ideas, soluciones. proyectos, involucrarles de verdad, porque pienso que a veces, bueno, yo hablo de mi experiencia como cuando yo fui educada en la escuela, no te hacen parte de, solo te enseñan, como mira, esta es la historia, mira esto de esto. Entonces, claro, pocas personas toman la posta de su autoeducación, podría decirlo yo, a ir en todas estas dudas y alimentarte más de otras cosas que a veces solo surgen por experiencias de vida, yo qué sé. Entonces, haciendo que nuestros estudiantes vayan generando esta conciencia de que son parte de algo y que a partir de ello se pueden dar soluciones. Porque en un futuro ya no van a tener un maestro que solo les dicte el conocimiento, sino que va a ser de ellos que nazcan las soluciones. Eso, y igualmente agradecer por el espacio. Gracias, Dani. Súper Una buena la cosa, Lilia, reflexión. no sé si tal vez, bueno, yo quería, si hay tiempo, de pronto si me podría un poco explicar en qué consiste el proyecto de la Escuela de Pedagogía Crítica, cómo surgió o algo que consideren que se deba saber. Bueno, el fundador de la escuela no pudo atender el día de la reunión, se llama Francisco. Y yo entré al grupo hace más o menos un mes, no, más, desde que comenzó más o menos la cuarentena. Lo que ha pasado realmente, y yo te puedo contar más como un miembro del equipo, es que todos los fines de semana hemos decidido hablar de ciertos temas, nos hemos pasado documentos y bibliografía, y Francisco ha sido el que ha guiado las conversaciones. Esta es la primera vez que se nos da un espacio a nosotros como miembros para guiar una conversación. Y ahora se van a manejar las cosas de esa forma. Las personas que, por ejemplo, quieran hablar de ciertos temas dentro de la docencia tienen el espacio para hacerlo, y otras veces lo hará Francisco. Lo que se hace todas las semanas es mandarnos bibliografía para que nosotros leamos, nos empapemos del tema y podamos tener una conversación reflexiva a partir de eso. De ahí entiendo que Quilas tiene otro tipo de espacios, pero no podría realmente profundizar en eso. Pienso que Francisco te lo podría decir de mejor forma, sinceramente. Pero pienso que tal vez si es que lo escribimos en el grupo, ahí Francisco te lo puede escribir y te responde la pregunta sin ningún problema. Okay. Eso. Muchísimas gracias. Listo, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias, Liz. Un abrazo, cuídate. Que tengas